Los genios juegan al futuro y habitan, lo más posible, en el presente. La damos por hecha. Cimientos tan endebles, llamados eficiencia, serán la ruina de su propia moneda. Mente sin cordura. 17:55 en el gran reloj. Lo bueno de la vida es que sigue, con todo y su función. Es algo tan ambiguo, que cualquiera que piense un poco se dará cuenta de que no hay una respuesta universal, pues no somos iguales por la mente, la biología lo proclama, y la procedencia lo confirma. Mente sin cordura. 6:15 Interrupción de la boda real. Con el tiempo, todos jugaremos al mismo juego. Entre vidas y muertes, nos alzaremos como los conquistadores de 1001 mundos, llamados mentes. Mente sin cordura. 12 en el salón del juego. Rezamos a lo intangible para que juegue en la realidad a nuestro favor. Qué vanidad la de maravillarse con lo común designado por los hados para dar orden a este mundo tan caótico. Mente sin cordura. 1:20 Catedral de Fe. Un último recorte fue entregado al libro de apuntes, viendo otras presentaciones diferentes, en lo último del diario. Mientras su análisis de la mente humana parecía ganar fuerza, los químicos alrededor parecían ganar colores distintos en función a su temperatura o descuido. Razones siempre sobran: un familiar herido, un juguete añorado, un reclamo vago, una deuda pagada. Al final es lo mismo. Quienes entramos al bando no podemos dejarlo, pues la historia lo recordará para siempre. En el momento que la sola idea entre en nuestra mente, por cualquiera sea el medio, ya no podrá ser ignorada. Mente sin cordura. 4:44 Espejos de la ciudad. Hay otro encargo. Verificó por última vez que la grabadora estuviera funcionando y continuó. Me trajeron una muestra de la nueva planta, usada para alguna especie de artilugio. Contempló el plano, sujetado por las dos manos, contra el vidrio, que dejaba entrar la única muestra de luz del exterior. He encontrado curioso cómo la planta se vuelve del potencial alucinógeno al explosivo con la mezcla adecuada de fósforo enriquecido con plata. Vio el azul de la hoja, sujetada con su pulgar contra el papel, y dejó caer el plano, mientras miraba el translúcido del tejido de la planta, antes de recordar que debía continuar con el audio. La clasificación de la planta es desconocida. Por las características visuales, se estima que proviene de alguna planta con tallo débil o enredadera. Dejó el tema de lado, en favor del plano, que cayó en la mesa mal enrollado. Se ha negado a revelarme más información de la necesaria. El mecanismo no es algo difícil de lograr, un sistema de 2 compartimentos, por el tamaño, muy pequeño. Buscó entre sus cosas la mezcla química, anotada en el papel. Cabe en mi mano, casi por la mitad, y un poco menos, llega a los 3 centímetros. El golpe de la puerta le hizo acabar la grabación. Tras ocultarlo debajo de la mesa, fue a abrir, deteniéndose al instante, mientras ponía la escalera y veía por la mirilla. Buen día, joven, vengo en nombre del señor Bartolomé, quisiera saber el progreso del Artef. Retírese, antes de que llame a la policía, lanzó la amenaza, carente de ánimos de querer hablar, mientras bajaba de las pequeñas escaleras. Tengo un sistema de seguridad. Si intenta forzar la puerta, está advertido. Job, espero retomar la explicación cuando fue interrumpido de nuevo. Acordamos con el señor Bartolomé que cualquier información la revelaría exclusivamente a él. Que no le estuvieran dejando ver por la mirilla era señal suficiente de que no era alguien de fiar. Ya veo. Desanimado dio la señal con el puño. Hubiera sido bueno que fuera un niño normal. El estruendo de la puerta fue rápido. El gas dispensado por la rejilla hizo estragos fuera. Por lo que oyó mientras se ponía la máscara antigás, había suficientes maldiciones para saber de qué calle provenían. Mientras tapaba y apagaba el fuego de sus experimentos, el pequeño gabinete en el que se encerró le dio calma, mientras oía gritos afuera. Olfato, gusto, la mitad sin ojos. Envalentonado por la información de los gritos, puso el último seguro. Esperaremos. Las 3 horas siguientes de destrozos sin sentido y la explosión consecuente, le hizo saber que tendría problemas para seguir sus experimentos, al menos si no conseguía terminar el producto pedido. La noche continúa. Mientras encontraba algo más interesante entre los testimonios que le habían pedido, una lista de sus productos gastados y el permiso de manejo de químicos revocado temporalmente, por 5ª vez, tendría que esperar 2 semanas al juicio. Calculó que eso le daría el tiempo justo para finalizar el trabajo. La semana siguiente estaba allí, en el cuarto destrozado y a medio quemar, con todo lo necesario para la limpieza a mano y preparando los materiales pertinentes, salvando lo poco que podía de cada mezcla, mientras encontraba la hoja junto al plano, convertida en una especie de gema preciosa por el color de las manchas.
identificó la mitad de los químicos. Un rato más de verificar el motivo de que no se lo llevaran, divisó cómo poco a poco emitía más y más brillo. El nuevo brote, que consumió la luz en instantes, maravilló aún más al chico, viendo cómo el piso parecía haber sufrido el estornudo de la planta, por la cantidad de polen celeste que surgía alrededor. Luego de tomar la mochila con el medidor de radiación, encontró muy interesante que estuviera en niveles controlables. Con tanta energía, quizá la función de purificación de las plantas. Pasó al sistema de medición energética, señalado con el trueno, y encontró que la caja explotaba, empujándolo hacia la planta, sintiendo como la electricidad comenzaba a chamuscarle la ropa y parte de la piel del hombro. La madera no fue indiferente al reciente problema, comenzando a generar más y más incendios alrededor, mientras buscaba con prisa algún aislante. Las mantas de plástico durarían poco contra la electricidad, siendo tan delgadas, mientras que preparar un contenedor con tierra, encontró que tocar el brote podría matarlo. Con los guantes desaparecidos, buscó las pinzas de madera, logrando moverlo al jarrón de cristal donde alguna vez estuvieron sus caramelos. Retirada la planta, notó la raíz salir con extrema facilidad, mientras lo que le pareció carbón se desmoronaba, y tras un rato de sellar el tarro, vio con repudio el brote, casi la mitad de su tamaño y el mismo ancho de sus hombros. Por otro lado, lo que encontró de ese evento fue más interesante. El cristal dentro comenzaba a ennegrecerse por la energía emitida de la planta. Un par de toques por debajo de la mesa y sacó el diario junto a los ahorros. Tenía suficiente para otro recipiente, pero no para reponer los caramelos, ahora dispersos en cada bandeja o recipiente limpio que encontró. ¡Qué remedio! Se limitó a atar con cuerdas y arneses la planta mientras verificaba de nuevo debajo de las tablas carbonizadas. Parece que la tierra sigue sin ser buen conductor al final. Llegada la noche, descansó como de costumbre, mientras ponía nombres y detalles necesarios a todo lo que sobrevivió, incluido también la nueva planta. A la semana siguiente, se le devolvió el permiso de experimentación con químicos. Fue a recogerlo con facilidad, mientras regresaba de una compra de alimentos, y el camino había sido tedioso, como siempre. Luego de media hora de caminar de aquí para allá, recordó el trabajo pendiente. Tras conseguir un poco más de metal y algunas ideas para el segundo compartimento, volvió a los planos. Entrando en la habitación, a la derecha, divisó su herrería personal. Tendré que pedir ayuda. Rememorando el gasto de los ahorros, se limitó a ver de nuevo el periódico con oportunidades de trabajo en química, mientras el brillo de la planta ganaba fuerza, iluminando el lugar. Podría servir. Salió de la habitación al notar cómo le fastidiaba la lectura. Para la mañana preparó los últimos detalles de la conexión, desconectando el motor, siendo más bien desmantelado y puesto en orden para aceptar ahora la energía directamente. La producción se estabilizaba y preveía el logro de un segundo motor, uno un poco más natural, mientras preparaba todos los detalles de su investigación y una patente. Al mismo tiempo marcó el número. Saludos, señor Arthur. Encontró el manejo de esa nueva tecnología tan extraño como en la primera vez que la integraron en el lugar. El pequeño Sebastián, ¿qué trabajo tienes en mente hoy? ¿Cajas? La voz jugó de nuevo a las adivinanzas mientras intentaba dar con la respuesta. ¿Suministros o químicos de nuevo? Me temo que se podría decir que es una caja. Le informaré en cuanto llegue. No lo pensó mucho, mientras veía el brillo azul provenir de la habitación de al lado. Lo preguntó para pedir los trajes de protección. Sintió su alegría retirarse por instantes. La exposición prolongada sin el sello es peligrosa, pero el traje de aislamiento no le salvará la carne, venga como vea preferible. Por un momento, imaginó aquel vidrio de nuevo rompiéndose, sacando la conclusión sin pensarlo. Estimo que se deben extremar las precauciones. Recibido, nos vemos por la mañana. Ya veía el problema del mes pasado. Cuando estuvo internado por las explosiones, el pago era demasiado bueno para dejarlo de lado con los recientes problemas. Solo usted es necesario. Previendo problemas, si mucha gente venía, pensó en la posibilidad del robo. Si son maletas, de nuevo, puede pedirles ayuda a sus mercenarios. Indignado, por no ser un trabajo importante y viendo una paga lamentable, se retiró de la idea. Tiene razón, cancele el pedido entonces, le deseo buenas noches. Maravillado de la idea que le proporcionó el joven, se dejó llevar por el momento. Igualmente, colgó, menos alegre que al inicio de la llamada. Otro número fue marcado, esta vez uno que recordaba muy poco, por los problemas, pero tenerlo anotado junto al plano ayudó. Señor Bartolomé, está completo su producto, podemos encontrarnos donde vea preferible de la zona central. Supe que tuvo problemas en mi pedido.
Vio la misma hoja azul en su mano y pensó en cómo rehacer el artefacto del chico. ¿Dónde quiere que nos encontremos? Casa de Temártir. Agradeció ser al que dejaran elegir, mientras el brillo comenzaba a molestarle. A las 3 de la tarde en punto. Tarde previo el tiempo de los mercenarios. También podría fallar, probemos. Puso la taza en su lugar y continuó. ¿O prefiere otra hora? A las 3 está bien, haré que le pasen el pago a su cuenta habitual. Ahora mismo la verdad prefiero que sea en efectivo. Tengo otro trato que cerrar con la venta de la patente. Oh, como es mi pedido, pensé que me daría la patente. Eso triplica el pago, y no estamos incluyendo las regalías. Además, es gente a la que no puedo decir fácilmente que no. Tengo contactos en la policía y el gobierno. Quien sea que quiera esa patente, le aseguro que puedo convencerlo de lo contrario. Zona este de policía, alcalde Bianca, alcalde Estío, alcalde Foral y 3 grupos mercenarios, en ese orden descendente de llegada. Limitó su mente a los números anotados en el cuaderno. Con tanta gente armada quiero llevar a mercenarios propios. A eso se debe el pago adelantado. En efectivo. Disgustado por la superioridad de los otros compradores, continuó, algo menos alegre. Solicito que sea puntual esta vez. Un pequeño regaño le devolvió ese sentido de superioridad. Estaré a partir de las 2, por si acaso. Previo también a la hora de tomar el té, mientras recuperaba un poco la calma y notaba el de su vaso de madera estar frío. Pregunte por mi nombre y le dirán dónde me encuentro. Soy cliente frecuente de ese establecimiento. Omitió precedentes y pedidos. Bien. No pudo evitar el sonido de la botella destapada. Tanto mejor. Si no lo encuentro a las 3, me retiraré. Colgó, mientras preparaba lo último en el teléfono, y antes de continuar, fue a la caldera para servir el agua caliente, mientras la mezcla del vaso se diluía. Verificadas las reservas, encontró todo medio vacío, y luego de un rato de planificar otro pedido, recordó la hora, casi 10:30, sabiendo que la sala de té no atendería, la anotó entre las cosas a pedir de mañana, guardando la lista en el bolsillo de la chaqueta, esperando que las cosas mejoraran. Cierto, Simón. Regresó al teléfono y marcó, sosteniendo el cuello alargado del micrófono para que no se moviera. Buenas noches, señor Simón. Niño, si no es trabajo, se breve. El sonido de papeles era audible. Para mañana a las 14:30, escolta de mínimo 4 personas armadas. Si tuviera un transporte para cargar una caja de mi tamaño, tanto mejor. Lo tengo. El pago es el habitual. Dejó lo que hacía, mientras anotaba lo último. ¿Destino? Aburrido de pensar, simplemente anotó los datos más generales que solía poner. Casa de Temártir. Lo de siempre, por persona, 2 cristales. Para llegar al centro, los permisos pertinentes, y el transporte, como siempre, está incluido en el pago. Parecía aburrido por la voz. ¿Nivel de peligro? Material bélico miniaturizado. Se presenta el número 2 como máximo. Recordó el motivo de que siempre se llevaban bien, al punto y sin rodeos, cosa de ambos, hasta donde recordaba. Habrá un pago extra, por ayudar en la movilización y se estima por un mínimo de 5 horas de escolta hasta finalizar el trato. Recibido. Cortó la llamada al anotar eso último. Terminada la conversación, puso el receptor de sonido delante suyo, al gancho en el lado derecho del teléfono. ¿Por qué siento que se me olvida algo? Una rápida revisión y vio los cristales almacenados, un total de 10, y al final le quedaría 1, mientras verificaba las monedas, y por fin se dio cuenta. Parece que mi pedido de té tendrá que esperar. Dejó caer el que tenía en el bolsillo, entre curioso y decepcionado. Cierto, los metales. Perdida la curiosidad, simplemente cerró la caja. Decidido a darle fin a los problemas, fue a verificar y desmantelar el intento de motor, notando que la carga alcanzó al 87% del total almacenable. Para su fortuna, el nuevo recipiente llegó, terminada la verificación de identidad, la otra mitad del pago, y lo dejaron dentro, mientras notaba examinaba el recipiente hermético, muy diferente a su tarro de dulces. El ligero grabado del engranaje en la esquina era idéntico al de la tarjeta en mano. Pasando el símbolo, se abrió como si tuviera bisagras, dejando ver el interior, medio opaco. Mientras verificaba los últimos detalles y guardaba la tarjeta en el bolsillo, echó tierra de un balde ya preparado. Tendrá que bastar, quizá algo de roca más. Consciente de que las pinzas de madera no servirían en esa ocasión, buscó las que eran más largas y usaba para la fundición. Mejor algo de piedra más. Terminada la recolección en el bosque cercano,
Lo puso con un hueco en medio y fue a verificar el tarro, notando cómo la planta había crecido, como un árbol en miniatura, de tronco muy amplio. Parece que mi hipótesis fue errónea. Retiró la planta con sumo cuidado, encontrándola mucho más manejable que la última vez. O quizás no. Luego de alejarla un poco más, vio cómo la electricidad corría por el metal hasta los guantes aislantes, y luego avanzaba descontroladamente, como una serpiente intentando huir. Algunos muebles de madera cercana se quemaron con la misma fuerza que el piso del laboratorio. Al llegar a la herrería, puso la planta con menos cuidado, teniendo prisa por posibles problemas con la forja. Finalizado el traslado, la electricidad surgió hacia arriba, antes de ser contenida de nuevo por la tapa de manera hermética. Bien, fin del problema. Dejó caer las pinzas mientras empujaba el cubo de cristal. No sentía ni el calor ni la electricidad, así que dio por sentado que el producto era genuino. ¿Dónde puse el té? Recordando la sala al frente, continuó empujándolo hacia la entrada. Con eso bastará. Trayendo de la cocina su última taza de té y la silla, encontró que el cubo en cuestión era bastante decorativo. Por la tarde, el lugar brillaba a su propio modo, destartalado y alejado de la civilización de A12. Las plantas alrededor de la casa enmascaraban bien las ruinas a medio reconstruir que era la casa. Las mismas ocultaban las fortificaciones de dentro, siendo una fachada deplorable, mientras la paz era perturbada por la llegada de un camión de carga, el sonido sibilante del vapor saliendo y el tosco motor siendo limitado para reducir la velocidad. La carcasa de metal y la plataforma con márgenes dejaban poco a la imaginación, con los 3 guardias allí sentados y bajando al llegar a la entrada. El más grande de todos se preparó, mientras sentía nerviosismo por su primer encargo. Señor Sebastián. Tocó la puerta, sabedor de que venía muy temprano, faltando aún media hora. ¿Se encuentra allí? Saludos. ¿Qué asunto tienen conmigo? Preguntó por detrás de la puerta. Niño, venimos por un trabajo para el señor Sebastián. Un aviso de su segundo y la tabla aclarando mejor el tema del cliente le hizo replantearse su severidad, y en la misma medida, vergüenza. Digo, por su trabajo. Soy yo, acordamos a las 14:30. Soy consciente, pero somos legítimos y se nos informó de algo que había que cargar, así que pensé que podría tomarnos tiempo acomodarlo como es debido. Ya veo, generoso de su parte, abriré en un rato. Luego de retirar los seguros, vio al gigante. La armadura de poder ciertamente le daba pinta de ser pesado, y tras darle paso dentro, le dejó ver la caja. Sebastián cargó una maleta un poco menos grande, mientras seguía al resto y notaba mejor las cuerdas. Aquel cajón en el que vino el cubo de vidrio le pareció muy útil para ocultar el producto. Realizó la última llamada mientras amarraban la caja. Gerente, quisiera hacer una reserva de mesa y sala para negocios. No recordaba el nombre del gerente. El precio es el de siempre, un cristal por hora. Imaginando la llegada de gente importante a su establecimiento, comenzó a dar órdenes por escrito a sus empleados. Confirmo, de 14 en punto a 18 en punto, requiero acceso al estacionamiento. De acuerdo, ya hablaremos de sus invitados al llegar. Cortó la llamada, gritando las órdenes con prisa.